Bueno, vamos a explicar la historia de la representación gráfica y esta se divide en varias épocas. Entonces empezamos con la época de la prehistoria y Egipto. La prehistoria comienza en el año 13.500 en las cuevas de Altamira, donde se pudieron apreciar las primeras representaciones gráficas del entorno. En el año 3000 a.C. ya vimos las tablas sumerias, que son tablas donde se representaban las transacciones económicas y se daba constancia de las propiedades. Tiempos después, en el año 2500 a.C., con los egipcios pudimos ver los famosos jeroglíficos y acá ya se creaban tablillas donde representaban objetos. Al igual que se apreciaron los primeros planos de construcciones y las primeras maquetas. Estas maquetas no eran la idea de la construcción, sino que eran un elemento decorativo. Ya pasamos a la época clásica y comenzamos con Grecia del año 490 al 323 a.C., donde se apreciaban las maquetas ya usadas para la idea de la construcción. Por su parte, Roma, que conllevó del siglo II a.C. al siglo I después de Cristo, el cual se podían ver planos de la ciudad, y estos planos iban en baldosas o piedras. Después de esto pasamos a la Edad Media, que va del año 467 a 1492. En esta época podemos ver ilustraciones sobre las obras constructivas y también comenzamos a ver planos de catedrales y demás construcciones más complejos. Continuamos con el Renacimiento, que va del año 1492 hasta el año 1789. En esta época podemos ver obras más humanistas y más serias, al igual que podemos ver autores como Giotto, quien en sus obras intenta representar la perspectiva, intenta dar a conocer la profundidad y da sus obras en un campo tridimensional. Brunelleschi, quien es considerado el inventor de la perspectiva. Seguimos con Alberti, que se encarga de escribir y publicar todos los conocimientos acerca de la representación gráfica del dibujo. Continuamos con Piero della Francesca, quien se encarga de dibujar la ciudad ideal con base en las normas de la perspectiva. Por penúltimo, Da Vinci, quien en su obra La Última Cena la realiza con base a las normas de la perspectiva y sus axonometrías lo mismo. Por último tenemos a Durero, quien se encarga de realizar una máquina de dibujo, la cual constaba de una cuadrícula a base de una rejilla, la cual enfocaba la obra y la misma cuadrícula se situaba en el área de dibujo. Pasamos a la época del barroco, en la cual observamos dibujos más realistas y más complejos. En el neoclasicismo podemos observar dibujos más complejos e interesantes. En el romanticismo podemos observar obras en las cuales se detallan figuras arquitectónicas junto a personas. Ya a finales del siglo XXI, que consta la época del barroco, podemos observar que aparece la primera fotografía, con la cual se hacía todo muchísimo más fácil, ya que con solo un clic podíamos obtener las normas de la perspectiva sin esfuerzo alguno. Pasamos al siglo XX. En el año 1961 podemos ver la aparición de la primera CAD, o diseño asistido por el ordenador. En 1967 podemos apreciar la primera máquina de realidad virtual. Ya en 1973 vemos aparecer el primer ordenador personal, el cual se va volviendo más común para realizar los dibujos. Ya en 1991, aparte de realizar nuestros dibujos en el ordenador, se crea una base de datos con la cual podemos compartir nuestros dibujos. Por último, llegamos al siglo XXI, que es la época actual,
en la cual ya podemos ver aparecer impresoras 3D que nos da la oportunidad de captar nuestras ideas ya en 3 dimensiones. Podemos ver estas impresoras a gran y pequeña escala. También se predice que en un futuro con estas impresoras podemos crear órganos humanos y actualmente ya existen las prótesis de diferentes materiales. Muchas gracias.